Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al Museo de Arte de Puerto Rico. Mi nombre es María del Mar Caragol, dirijo el programa de Artes Plásticas y Colecciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña y hoy me honro en presentar a mi colega del ecosistema cultural, la doctora Lilian Lara Fonseca, y esta publicación académica. De parte de nuestro director ejecutivo, Carlos Ruiz Cortés, de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de todos los que elaboramos en su agencia y especialmente desde el programa de publicaciones y grabaciones, quiero extender nuestro agradecimiento a todos ustedes por darse cita hoy con nosotros para presentar Erradicando el Prejuicio Racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico. Quisiera iniciar por reconocer a algunos invitados especiales que han sido pivotales en el camino de esta publicación. Así que, con ustedes, inicio por el programa de publicaciones y grabaciones, a todo el equipo de la editorial, su director, Ernesto Rentas, su editora y correctora, Cristina Martínez Pedraza, su diagramador, Eder González, su productora, Suania Colón, y otros miembros del equipo importantísimos como Ámbar Suárez y Carla Villanueva, y sin duda el equipo de ventas y mercadeo, entre ellos Yomari Osorio. Muchas gracias. Bien, desde el Museo de Arte de Puerto Rico también quisiera reconocer la presencia de su curador en jefe, Juan Carlos López Quintero, y a nuestros presentadores en la noche de hoy, a la catedrática doctora Ingrid Jiménez Martínez del Programa de Historia del Arte, Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y también al historiador, profesor retirado y escritor doctor José Murati Toro. También quisiera agradecer a colaboradores quienes autorizaron la reproducción de la obra en la portada de este libro. Esta obra singular es del autor Rafael Trelles, Árbol Interno del 2020. Muchísimas gracias, maestro. También quiero agradecer al coleccionista, el licenciado Michel Godron, quien es el custodio y el prestamista de esta obra que está hoy en el espacio principal del Museo de Arte para su disfrute. También quisiera agradecer a los artistas, específicamente a los artistas plásticos que otorgaron los derechos de reproducción de las obras en la publicación. Ellos son Carlos Cancio, Daniel Lind Ramos, Pablo Marcano García, José Morales, Francisco Rodón, Rafael Trelles y los familiares y derechohabientes de Epifanio Irizarry, Osiris Delgado Mercado, Arnaldo Roche Rabel y los derechohabientes de Rafael Tufiño y Sucesión Tufiño. Quisiera agradecer también al autor del capítulo 9, el doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte, catedrático auxiliar del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a el arquitecto Héctor Balvanera Alfaro, quien también colaboró en la edición del capítulo 9, director del Programa de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Para el trabajo de identificación de obras de arte, a la registradora de la Unidad de Colecciones del Programa de Artes Plásticas, la señora Laura Quiñones Navarro, y a la curadora del Museo de Arte, doctor Pío López Martínez, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Calley, Mariel Quiñones Vélez. También quisiera reconocer la fotografía de la autora, que fue realizada por Miguel Bonini Lamadrid. Algunos de los invitados especiales que nos acompañan en la noche de hoy son el arquitecto Carlos Rubio Cancela, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, también conocida familiarmente como SHIPO, al pasado director de la editorial Ángel Antonio Ruiz Lavoy, quien trabaja en el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York, al licenciado Eliezer Ramos Párez, secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico,
A la doctora Carmen Teresa Ruiz Fischler, ayudante especial del rector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A la doctora María Elba Torres, directora del Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A Flavia Marichal Lugo, directora del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, también recinto de Río Piedras. A la profesora Teresa Gigliotti, directora del Programa de Historia de Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A Cheryl Hardup, directora del Museo de Arte de Ponce. A Marian Ramírez Aponte, directora del Museo de Arte Contemporáneo. Al licenciado Marco Antonio Rigau, presidente de la Junta de Gobierno del Ateneo Puertorriqueño. Al señor Luis Moisés Pérez, director del Museo de San Juan. A la señora Sonia Canetti, directora ejecutiva de Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. A la doctora Iliana Muñoz Landrón, rectora de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Además, también quisiera agradecer a la doctora Irene Esteves Amador, directora del Museo y Centro de Estudios Humanísticos Josefina Camacho de la Nuez, a la doctora Lorna Polo Alvarado, decana de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, a la doctora María Ángela López Vilella, directora del Museo de las Américas, a la señora Marilú Carrasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan. También quisiera reconocer a Jepet Pérez de Corcho Morgado, gerente general de la Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, al doctor César Rey Hernández, pasado secretario de Educación de Puerto Rico y director ejecutivo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Asimismo, a don Víctor Férez Chavarri, director general de la Editorial Santillana de Puerto Rico, al señor Luis Cordero Rivera, presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples, al señor José Delanoy Pizzini, curador de la Sala de Exhibiciones Pablo Casals y Biblioteca Carnegie, y a la profesora Yanira Santamonte, gerente de operaciones del Programa de Bellas Artes y Tecnología del Departamento de Educación de Puerto Rico. El Instituto de Cultura Puertorriqueña patrocina la publicación de investigaciones y obras de divulgación sobre el arte en Puerto Rico. Entre estas se destacan la serie de catálogos que forman parte del universo de la editorial, que nos muestran libros sobre bienales, muestras nacionales y otros grandes proyectos de país. Estas publicaciones constituyen una excelente fuente documental porque, además de reproducir las obras de los artistas nacionales, contribuyen a mantener informado al público sobre la obra plástica que se realiza en Puerto Rico y, en este caso singular, cumple una función multidimensional. Educar sobre nuestro trasfondo multicultural, promover desde el arte una educación antirracista y subrayar a aquellos artistas plásticos en la historia del arte puertorriqueño que, por alguna razón u otra, han quedado en una sombra por mucho tiempo. Y bueno, en el marco de la celebración también de este decenio internacional para los afrodescendientes con el tema Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, no pudiésemos haber tenido un momento más preciso para presentar esta maravillosa publicación, cuyo título voy a seguir nombrando, Erradicando el Prejuicio Racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico, por Lilian Lara Fonseca. Y ahora quisiera dejarles con el director de la editorial, Ernesto Rentas, para un mensaje. Muy buenas noches a todas las personas que están aquí con nosotros y también a todos los que nos ven a través de las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Bienvenidos a la presentación del libro Erradicando el Prejuicio Racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico. Como mencionó María del Mar, mi nombre es Ernesto Luis Rentas Torres y me honra en dirigir el programa de publicaciones y grabaciones, mejor conocido como la editorial del Instituto. Antes de comenzar, debo excusar al director ejecutivo
el profesor Carlos Ruiz Cortés, que lamentablemente por conflictos en su agenda no puede estar con nosotros, pero nuestro agradecimiento para todas las personas que nos acompañan y un saludo afectuoso de su parte. Gracias por estar aquí, por cada uno de ustedes, porque proyectos como este son los que persiguen una sociedad justa, una sociedad a la que aspiramos vivir, y que sea desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña que podamos ir impulsando proyectos tan importantes y de esta valía para la educación puertorriqueña, pues no tiene precio. Desde enero del 2022 dirijo la editorial y desde esa posición hemos trabajado junto a un gran equipo de trabajo para gestar políticas públicas de inclusión, pero sobre todo para fomentar el desarrollo de la industria del libro como una herramienta pedagógica para todos los componentes sociales de nuestro país. Con esto en mente y con la idea de utilizar una herramienta vital para las sociedades, como es el libro, trazamos un plan para apoyar y fomentar un ofrecimiento de actividades relacionadas a la erradicación del prejuicio racial, apostando al enaltecimiento de las aportaciones de la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Nos reafirmamos en esa misión institucional que se promulga en nuestra ley habilitadora, que busca conservar, promover y enriquecer nuestros mayores valores culturales. Con esto en mente y con el deseo de aportar a una mejor sociedad, acogimos desde el 2016 la oportunidad de publicar un libro que fomenta una educación inclusiva desde una perspectiva antirracista. Desde entonces, todo el ICP ha trabajado arduamente para cumplir con este cometido. Primeramente, para hablar de multiculturalidad o de la naturaleza pluralmente diversa de la sociedad humana, según se establece por la UNESCO, necesariamente tenemos que hablar de ese prejuicio, de una manifestación más mezquina, que es el racismo. Contrario a lo que por años se han expresado por parte de la oficialidad, el Estado, la Iglesia, las instituciones y los ciudadanos de a pie, en Puerto Rico existe el racismo y debemos ser enfáticos en esa postura. Aún en el 2022 tenemos costumbres racistas que debemos erradicar. En nuestro diario vivir hemos institucionalizado el prejuicio, normalizándolo y acostumbrándonos a él. Es con gran normalidad que hacemos referencias a frases como un negrito decente, ese negrito pero bonito, y otras donde la pigmentación de nuestra piel automáticamente se excluye de la posibilidad de que una persona pueda tener características de belleza, nobleza o inteligencia. Cada día vemos que en nuestra sociedad continuamos fuertes y muy arraigadas tanto en opiniones como en juicios de valor los pensamientos de carácter negativo que inciden directamente sobre las personas evidentemente negras. Todas las actuaciones aprendidas, porque sí, son aprendidas y se pueden desaprender, causan tensiones, desigualdad y discrimen. La educación es la punta de lanza y la estrategia fundamental para erradicar estas formas y ópticas distorsionadas que en nada aportan a nuestra sana convivencia y progreso. Utilizando esta necesidad como marco filosófico, el Departamento de Educación de Puerto Rico estableció como política pública la Carta Circular 5 del 2013 al 2014, que dice: las disciplinas artísticas, además de facilitar la excelencia académica, aspiran a promover oportunidades que permiten la convivencia dentro de la diversidad cultural. El libro que presentamos en esta noche provee estrategias y contenido específico que nuestros educadores pueden llevar al salón de clase para lograr una enseñanza que respete la multiculturalidad y las identidades propias y colectivas. Los lectores encontrarán además un análisis completo, crítico y comprensivo de la representación de la negritud en nuestras artes visuales. En este texto es un recurso invaluable para la educación artística e impredecible para aquilatar la aportación de los hombres y mujeres, evidentemente negros y negras, de nuestro país. Somos un pueblo mestizo. Como sociedad tenemos que movernos hacia la superación y la erradicación de las categorías raciales y los significados racistas que legitimó el régimen esclavista, que debieron haber sido abolidas junto con él en el 1873. Desde la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, queremos abrir las puertas a estas discusiones y contextos de estudio. Y es desde aquí,
desde la editorial que seguiremos aportando y apoyando a las voces de autores que promuevan la inclusión en todas sus vertientes. Todo esto a beneficio de los valores culturales que nos identifican como pueblo. Antes de concluir, quiero agradecerles primero al presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, al arquitecto Carlos Río Cancela, por estar presente con nosotros. De igual forma, al personal del Museo de Arte de Puerto Rico, que gracias a ellos estamos aquí, utilizando uno de los espacios más importantes para la plástica en el país, para presentar esta publicación. Lo logramos, Lilian. A la doctora ejecutiva, la doctora María Cristina Gastambide, Apple Cruz, Amneris, Marni Pérez, Mercedes, gracias. Gracias por abrirnos las puertas del museo para hacer esta presentación. También aprovecho para darle las gracias a todo el personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Directamente al personal administrativo, el equipo de servicios generales, quienes hicieron posible que estemos aquí esta noche. De igual forma, y me uno a las palabras de María del Mar, gracias a la unidad de colecciones del programa de Artes Plásticas, en especial a una persona que sin duda alguna vive para erradicar el prejuicio racial. Y quiero pedirle un fuerte aplauso a la registradora de la colección, a Laura Quiñones. Gracias, Laura. Por último, y quiero ser enfático en esta parte, yo simplemente en la editorial soy la persona que firma los papeles. La editorial es un grupo colectivo que sin cada una de las personas que allí trabaja, esto no estuviera sucediendo. Mis más agradecimientos más amplios y con toda la admiración y el respeto al equipo de la editorial. Cristina, Eder, Yomari, Ámbar, Suania, Lía y Carlito. Muchas, muchas gracias, porque sin ustedes los libros de la editorial no estuvieran aquí. Así que también un fuerte aplauso para ellos. Y ahora sí, para concluir, muchas gracias por seguir aportando a proyectos como este, a poder seguir buscando las herramientas necesarias para identificar cómo erradicamos el prejuicio. Esperamos que este sea el primero de muchas publicaciones que pueda tener la editorial para fomentar una educación completa, holística y que sea llena para la sociedad puertorriqueña. Sin más, espero que disfruten de la noche y que puedan salir deseosos de leerse toda la publicación que la doctora Lara lleva gestando por hace muchos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias al director de la editorial. Quisiera invitar al podio al curador en jefe del Museo de Arte de Puerto Rico, Juan Carlos Quintero. Buenas noches a todos y a todas. Soy Juan Carlos López Quintero, curador del Museo de Arte de Puerto Rico, y a nombre de su Junta de Síndicos, su presidente Juan Larrea y nuestra nueva directora, la doctora María Cristina Gastambide, les extendemos una cordial bienvenida. Nos sentimos honrados de ser la sede donde se presenta este extraordinario libro. No lo he leído, tuve la suerte de hojearlo desde la mañana. Erradicando el prejuicio racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico, de la doctora Lilian Lara Fonseca. En el Museo de Arte de Puerto Rico coincidimos en que se necesitan nuevas miradas sobre la historia de la producción artística por personas afrodescendientes, así como la enseñanza de las artes visuales desde un marco antirracista, no porque sea un tema que parece estar de moda, sino porque la justicia social así lo exige. De hecho, la exclusión y la justicia social son dos de los pilares filosóficos de nuestro nuevo Centro de Innovación Educativa, que los invito a visitar en el primer piso del museo,
que tiene la primera residencia artística para un artista negro en un museo de Puerto Rico. Proyecto que subvenciona la Fundación Darryl Chappell. De paso, los invito a que vengan a ver la exposición Mar Adentro, Historias Profundas, la exhibición del artista residente Gadiel Rivera. La van a apreciar mucho. La raíz negra influencia su trabajo constantemente. Además, incorpora su interpretación de eventos del pasado y del presente, integrando la experiencia de ser afrodescendiente hoy en Puerto Rico. Los últimos tiempos han estado marcados por la protesta en todo el mundo, promovida por comunidades que esgrimen cuestiones de raza, identidad, cultura e intercambio simbólico. Por otra parte, los museos, como administradores públicos de nuestra historia colectiva, se encuentran inmersos en la lucha por la representación, la identidad y la cultura material de la diversidad. Seamos, pues, facilitadores de este proceso. Nuestra misión seguirá siendo ayudar a todos los visitantes a saber que son bienvenidos. En el Museo de Arte de Puerto Rico encontrarán un espacio de convivencia solidario. Esta es su casa y es la casa de todos. Buenas noches. Muchísimas gracias al curador del Museo de Arte de Puerto Rico, Juan Carlos Quintero, y al resto del equipo del museo que ha materializado esta presentación en la noche de hoy. Quisiera presentar a la doctora Ingrid Jiménez, y si me permiten algunas palabras. La doctora Jiménez Martínez nació en Mayagüez, Puerto Rico, estudió en el recinto universitario de dicha ciudad y terminó una maestría en la Universidad de Wisconsin y un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, en España. Enseñó en escuelas primarias y secundarias, tanto en Wisconsin como en Illinois, en Estados Unidos, y ha enseñado en varias universidades en San Juan, Puerto Rico. Es catedrática en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Destacan entre sus investigaciones en la disciplina de la historia del arte los siguientes: la invención del Caribe y Puerto Rico en imágenes y mapas, catálogo de exposición; una isla llamada San Ionis, Museo de la Casa del Libro; la ciudad de San Juan en imágenes, siglo XVI y XVII; la ciudad en el tiempo, 5 siglos de representaciones artísticas de San Juan por la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, del 2020. El artículo sobre la Trienal Poligráfica de San Juan en la revista Arara de la Universidad de Essex en Inglaterra en el 2013. El exceso como medida del ser en el libro Tótems sobre la obra de Anabel Guerrero, publicado en Biarritz y París por Atlántica en el 2006. La profesora fue presidenta asimismo de la Junta de Directores del Museo de la Casa del Libro en San Juan y creó los cursos de Teoría del Arte e Historia del Arte Africano. Este último es el primero sobre el tema que se imparte en una institución académica de nivel superior en Puerto Rico. Doctora. Muy buenas noches. Agradezco la gentil invitación de la doctora Lilian Lara Fonseca de participar en esta actividad, la presentación de su libro Erradicando el Prejuicio Racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico. Conocí a la doctora Lilian Lara en el 2001 en un salón de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Entre 2002 y 2003 tuve la oportunidad de aconsejarle en la creación de una tesina de bachillerato. A partir de la formación que recibió en la Universidad de Puerto Rico, la historia del arte fue la disciplina que orientó sus estudios de maestría y doctorado en educación, los cuales terminó en la Universidad del Turabo. Se ha desempeñado con éxito desde el 2013 hasta el presente como asistente del director, el arquitecto Carlos Rubio Cancela, en la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico. Entre 2003 y 2010 fue maestra en escuelas públicas y privadas de la isla y dirigió entre 2011 y 2013 varios programas educativos de museos locales.
Ha coordinado también desde el 2013 al presente la gestión educativa en la agencia de gobierno vinculada a la cultura en la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico. El trabajo profesional nos ha unido a través de los años, coincidiendo en varios proyectos como la creación del libro titulado La ciudad en el tiempo, 5 siglos de representaciones artísticas de San Juan, publicado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica, y en el que participaron los doctores Daniel Espósito, Lisette Cabrera, María de Lourdes Javier, el arquitecto Héctor Balvanera y esta servidora. Colaboré también con un ensayo para el número sobre el tema del paisaje de la revista Patrimonio que la doctora Lara coordinó. Lilian Lara, como educadora, ha destacado el estudio de la historia del arte en la enseñanza primaria y secundaria. Ella entiende que es fundamental el estudio de esta disciplina en las escuelas públicas y privadas del país, como vía para el conocimiento del patrimonio artístico puertorriqueño, el fomento de la sensibilidad artística en los ciudadanos y de los valores de justicia y equidad social necesarios para una sociedad multicultural. La historia del arte puede entenderse como una estrategia pedagógica eficaz para propiciar la comprensión entre los distintos sectores sociales. Puedo afirmar categóricamente que ella es una de las exdiscípulas más sobresalientes que he conocido. Su tesón, capacidad para el trabajo e iniciativa son cualidades, entre otras, que la distinguen. Sobresale en su expediente profesional este libro que acaba de publicar sobre un tema muy importante y que demuestra no solamente su valor académico, sino también su valor social. El tema del libro me hizo pensar en ella con orgullo y profundo respeto, porque al igual que lo hicieron pensadores de otras épocas, como por ejemplo Gabriel Désiré Laverdant, fourierista que en el siglo XIX escribió sobre la interdependencia entre el arte y la sociedad, la doctora Lara articula convincentemente la misión social del arte. Erradicando el prejuicio racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico, me llevó a pensar sobre la censura que han promovido algunos políticos estadounidenses de libros que cuentan la historia de la esclavitud en los Estados Unidos. Y también me recordó una conversación reciente con una alumna que actualmente cursa estudios universitarios. Brevemente les relato la anécdota, si me permiten. Estando yo sentada en mi escritorio en una de las aulas de la Facultad de Humanidades, llegó la estudiante en cuestión y se sentó frente a mí a comentar las noticias del día. Señaló que ella consideraba que robar estaba bien. Por unos instantes me quedé atónita con lo que había escuchado. Le pregunté por qué pensaba así y me dijo que si una, si una no tiene recursos puede robar. Mi respuesta a su comentario fue que estaba en desacuerdo y que, por ejemplo, si el maestro Sócrates le hubiese dicho que todo ciudadano debe buscar la virtud, ser virtuoso. De igual manera, el maestro Jesús le hubiese recomendado repasar los mandamientos, en especial uno que señala lo contrario. Esta conversación suscita una reflexión sobre las ideas que sustentan algunos jóvenes y políticos, ideas que se propagan en las redes sociales. Pensé el contraste tan agudo entre mi discípula y mi exalumna, la visión torcida de una ética relativa que recogen las palabras de una y la visión de la otra, que abriga la búsqueda de la justicia social. Si el racismo debe desaparecer es porque, entre otras razones, le roba a los seres humanos la igualdad, como en el pasado le robó la libertad y como aún se constata en algunos lugares del planeta.
Esa triste conversación me hizo, no obstante, admirar más el trabajo intelectual de la autora, de Lilian Lara. Ella ha dedicado años en la escritura de un libro que aboga por la igualdad entre los seres humanos. Su interés es aportar una solución al racismo que todavía impera en sectores de la sociedad. Su propuesta es enseñar y practicar la igualdad en el ámbito educativo y en específico por medio de la enseñanza del arte. Recomiendo este libro y espero que sea leído especialmente por todos los maestros en Puerto Rico. Felicito a Lilian Lara y al señor Alberto Hernández por esta contribución al tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ingrid Jiménez. Procedo entonces a presentarles a nuestro segundo invitado, el doctor José Murati Toro. José Murati Toro, oriundo de Hormigueros, es egresado de la Universidad de Puerto Rico y de City University of New York y obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con concentración en Historia del Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Productos de Puerto Rico, fue presidente del Comité de Educación de la Asociación de Industriales, gerente de comunicaciones de una empresa farmacéutica y docente en City University of New York, la Universidad de Puerto Rico y varias universidades privadas. En el 2014 fundó la editorial 360 Grados, fue electo presidente del Pen Club de Puerto Rico Internacional e ingresó en el Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos de Pen Internacional. Ha publicado en múltiples periódicos y revistas de Puerto Rico, España y América Latina. Además, tiene a su haber 4 poemarios, 2 novelas y 2 libros de cuentos. En el 2020 publicó su tesis doctoral en 2 tomos titulada El Caribe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Historiografía, Historicismo y el Rescate de lo Invisible. Reflexiones sobre el acercamiento teórico al Caribe en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Actualmente trabaja una novela histórica y un poemario. Doctor José Murati Toro, tiene la palabra. Muy buenas noches. Estoy sumamente entusiasmado de tener la oportunidad de comentar este maravilloso libro de Lilian Lara Fonseca. Y sobre todo me alegro mucho de tener la oportunidad de hacerlo antes de que el gobernador de Florida se haga presidente y lo prohíba. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Lilian Lara Fonseca el privilegio que me concedió al permitirme presentar esta valiosa aportación a nuestra historiografía, nuestras artes plásticas y la educación de nuestra patria. Erradicando el prejuicio racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico. Agradezco asimismo al director del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz Cortés, a Ernesto Rentas Torres, director de Publicaciones y Grabaciones, a Cristina Martínez Pedraza, coordinadora de la editorial, a todos por su visión y compromiso de viabilizar esta valiosa aportación a nuestra cultura. Tratándose de un libro sobre artes plásticas, es meritorio reconocer la exquisita labor de diseño gráfico realizada por Eder González Palacios. Les invito a deleitarse con el fino balance entre las imágenes y el texto mientras incursionan en los hallazgos y aportaciones de la doctora Lara. De igual forma, es menester reconocer la generosa aportación del maestro Rafael Trelles por la obra Ángel Interno, que engalana la portada. Son muchas más las personas que merecen reconocimiento por sus aportaciones a este trabajo y les invito a leer sus nombres en las páginas 11 y 12 del libro y felicitarle donde quiera que se encuentren a estos miembros de la comunidad artística, críticos y promotores culturales.
Antes de comenzar a compartirle estas notas sobre esta importante obra, debo confesar que cuando la doctora Lara me preguntó si estaría disponible para reseñar su libro, mi reacción fue parecida a la de la escritora Mayra Santos Febres, cuando la inestimable periodista Enid Ruté Gómez le pidió que escribiera sobre arte, y específicamente sobre arte creado por afrodescendientes. Mayra dijo, ¿y qué sé yo de eso? Aunque he procurado empaparme de la llamada cultura universal, que en gran medida es emblematizada por las bellas artes, mi conocimiento sobre la subestimada aportación de nuestros antepasados de descendencia africana a las bellas artes era al menos superficial, pero consciente de las múltiples controversias que provoca resaltar nuestras raíces ancestrales en el mundo globalizado de hoy. Como historiador y educador, me entusiasmó la idea de adentrarme en una realidad que, por multidisciplinaria, advertía grandes y largas horas de investigación y enormes satisfacciones. Mi primera reacción no fue exagerada. Afortunadamente, la acumulación de textos, artículos y libros de arte que doblegan los estantes de mi biblioteca me permitieron literalmente sumergirme en un mundo que por un lado, he conocido desde la conciencia que provoca esta acumulación de melanina y por otro, uno que cada día exige una renovada mirada a sus raíces y las ramas que nos cobijan o al presente amenazan nuestros techos de cristal. Esta cavilación me colocó frente a una gran dolorosa encrucijada. Por un lado, resulta imposible hablar sobre las aportaciones de nuestros antepasados y contemporáneos afrodescendientes sin levantar la incisiva voz de la denuncia. Por otro, por tratarse precisamente de bellas artes, resulta indispensable afirmar no solo nuestro intrínseco valor como seres humanos, sino nuestras milenarias aportaciones a la verdadera cultura universal, la que cada vez más se libra del manto del occidentalismo o del geo-euro-narcisismo, como lo llama Jesús Chucho García, y nos ennoblece con sus colores, sus versos y sus partituras. La belleza de lo que hemos hecho y hacemos dice tanto más de quiénes somos que la lamentable pero aún imprescindible denuncia del insistente discrimen y la exigencia de equidad, de igualdad de oportunidades y posibilidades, en fin, de justicia. Este reconocimiento de ambas historias hace indispensable la educación que propone la doctora Lara sobre el pasado con que se impone en el presente y amenaza el futuro. Así que no puedo sino comenzar por el principio. En el principio fue el verbo, y ese verbo fue ser. Ese verbo insistió en definir quiénes fuimos, quiénes somos, qué podemos y tenemos el derecho de ser. Si recurrimos a los escritos más antiguos, los libros sagrados de la India hace 4.500 años, el ser era un hombre tridimensional, él mismo, su esposa y su descendencia. Ese ser, como una especie de primigenia trinidad, era hombre y su rol definitorio era el de marido, que en sánscrito significa dueño. 4.500 años y parecería que los recientes cambios en esta ecuación social siguen siendo cuando menos escasos y de reducido alcance. Occidente se dedicó durante los primeros 15 siglos de la era cristiana a sofisticar el arte de la guerra. Se adelantó al siglo XIX para producir en escala no solo la apropiación y el pillaje que tanto romantizan hoy las series de cable TV sobre vikingos y romanos, sino que descubrió que asentándose e importando esclavos y riquezas usurpadas, podía vivir a la altura de sus fantasías de ser dioses. Simultáneamente, las religiones que ordenaban el universo, creando deidades con las peores peculiaridades de los mortales, recurrieron a los intermediarios para convencer a las masas propias e invadidas de que sus acciones obedecían a un imperativo divino. En Europa, el siglo XIV marcó el fin de una era de oscurantismo y represión que desembocó en múltiples calamidades. La llamada pequeña edad de hielo acabó con cosechas y ganados. La famosa peste bubónica
que se propagó por toda la pestilente Europa, en gran medida por falta de alcantarillados, agua potable y los más elementos, conocimientos médicos, hizo que el continente perdiera 50 de sus 75 millones de habitantes y, para no abandonar su trayectoria de barbarie, se enfrascó en la guerra de los 100 años. En ese contexto no fue casualidad que navegantes portugueses y catalanes comenzaran a buscar más fronteras al sur del Mediterráneo con las cuales comerciar y devolver productos y caudales a sus devastados reinos. En dicha búsqueda, los europeos descubrieron las riquezas de quien aún se considera el hombre más rico en la historia, el emperador Musa Keita del reino de Malí. De pronto, la pestilencia, la hambruna, la pobreza de Europa veía en el continente aún no bautizado como África una fuente inagotable de dos tipos de riqueza. Productos tales como la madera, los textiles, las especies y el oro, y otro tipo de divisa comercial, hombres y mujeres secuestrables para ser vendidos como esclavos. En medio de ese convulso siglo, dominado por la omnipresente Iglesia Católica, que adjudicaba las calamidades a castigos de Dios por los excesos de la carne y el culto al demonio, se adoptó el secuestro y la venta de personas cuyo color los estudiosos de Génesis mal llamaron la maldición de Cam. Según esta leyenda, cuando los hijos de Noé se burlaron de su desnudez tras una borrachera, el navegante del arca los maldijo, gritándole: «Maldito sea Canaán, que Canaán sea esclavo de Sem». Y toda vez que en Génesis 10 los descendientes de Cam habitaban Egipto, se concluyó que los africanos negros también eran descendientes de Cam y que la palabra Cam significa negro, aunque negro en hebreo se dice shahón. Pero ¿qué importa una pequeña desviación lingüística cuando de asegurar condenas con palabras sagradas se trata? En esa época no se había estrenado la película de Sofía Coppola, Lost in Translation. Esta referencia a lo negro hace recordar una anécdota del comediante sudafricano Trevor Noah, quien en un concierto en el 2016 relató que había descubierto los múltiples modismos lingüísticos y culturales de los afroestadounidenses y había decidido emigrar a los Estados Unidos para poder ser negro, en el sentido de black. Para Noah, curiosa casualidad antroponímica con el Noé que maldijo a su hijo con el primer epíteto racista, viajar a Estados Unidos le brindaba la oportunidad de ser negro, porque para los africanos el concepto de negro resultaba ajeno. Uno podía ser senegalés, keniano, etíope, pero no negro. De la misma forma que nadie era blanco antes de venir a los continentes americanos, en África nadie era negro. Pero volvamos a la Europa de la Edad Media. El comercio comenzado en el siglo XIV por la familia de los banqueros y papas Medici y la de Marco Polo en la China crearía la ruta de la seda y le abriría los ojos a la realeza y al papado sobre las oportunidades que esperaban en el lejano oriente y los mares allende el Mediterráneo. La conquista de lo que se llamaría el Nuevo Mundo requirió de fuerzas que se integraron durante las cruzadas en el siglo XI y permanecieron confabuladas hasta entrado el siglo XX, los ejércitos de la realeza y los papados y la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. Entre ambas consolidaban la estrategia divina de conversión de infieles y conquistados. La Iglesia Católica, con el Tratado de Tordesillas de 1494, otorgaba la bendición papal a la repartición del Nuevo Mundo entre los reinos de España y Portugal, para evangelizar a los nativos de dichas lejanas tierras y procurar los ingresos para subvencionar tan sagrada empresa. Aunque con un corto hiato a manos de Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos para salvaguardar los indios del Caribe de la esclavitud, el secuestro de africanos para la venta como esclavos se convirtió en la principal empresa de lo que se convertiría en el sistema capitalista que sustituyó el mercantilismo medieval. Como relató Luis Díaz Soler en la historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, no sería hasta el 1873 que la Iglesia condenó la esclavitud. La trata de alrededor de 18 millones de africanos
para la venta en Norte y Suramérica, y los frutos de su labor en las haciendas de caña subvencionaron la transición de los nuevos imperios, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, de economías feudales a prósperas economías de mercado que prevalecen hasta el presente. La evangelización se convirtió en la justificación para subyugar a los nativos conquistados y que produjeran riquezas para sus respectivas metrópolis, y en la normalización del racismo, ignorando las leyes divinas que afirmaban nuestra imagen y semejanza a Dios. La afirmación del poder se parapetaba en el argumento de que unos no se le asemejan y que su valor intrínseco como divisa y herramienta de trabajo resultaba imprescindible. Los negros y los otros nativos, como dice la narradora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, habían sido catalogados de acuerdo a una historia ajena. Poder, dice Chimamanda, es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de dicha persona. Solo adoptando como ley fundamental que los negros no eran semejantes a Dios y que a sus semejantes blancos se podía justificar retenerlos en la esclavitud. Su raza les condenaba al rol de servidumbre, degradando su valía a objeto de intercambio comercial. Esa transacción económica fue la base con la que se justificó el racismo. Los seres humanos somos una sola cepa dividida en un puñado de particularidades individuales. Para quienes se beneficiaban y lucraban con la sumisión y comercio de seres humanos, no faltaban las justificaciones para mantener esclavizados a esos otros, que lucían y por lo tanto eran diferentes, a pesar de que, de acuerdo con su doctrina religiosa, tenían almas que podían ser salvas mediante la evangelización. No faltaron quienes se cuestionaron la doctrina al observar cómo aún los conversos se les seguía tratando como si no lo fuesen. Dichas contradicciones les llevaron a desafiar el status quo eclesiástico y civil y a condenar el racismo con que se justificaba la esclavitud como una desviación y un vicio de la doctrina cristiana. Pero el poder económico es demasiado contundente. La revolución industrial alimentada por el tráfico de africanos para las plantaciones de Nuevo Mundo transformaron el orden mundial que se extendería durante los próximos 4 siglos. En plena transición hacia la Ilustración, con la Iglesia Católica desprestigiada por la Inquisición, la persecución de moros y judíos y los excesos papales que provocaron la Reforma Protestante, se creó un vacío moral desde el cual justificar la acumulación de riqueza que los calvinistas, por ejemplo, calificaban como gracia divina. La prosperidad que resultó de la conquista y colonización de los territorios allende los mares multiplicó la cantidad de empresarios y creó las condiciones de ocio y subvención necesarias para el desarrollo de intelectuales. Y los intelectuales, formados con las fuentes de información acumuladas por la Iglesia Católica, a su vez influenciadas por la filosofía greco-romana, comenzaron a forjar los principios que habrían de redefinir la naturaleza humana, el Estado y las estructuras que regirían toda actividad social y económica. Uno de los renglones medulares de dicha actividad económica fue la esclavitud y la raza negra como pieza fundamental para su desarrollo y prosperidad. No es de extrañar entonces que científicos sociales y filósofos tales como Voltaire, Hume, Kant y Montesquieu fueran lectura obligada tanto para la realeza y la emergente burguesía europea como para los fundadores de las repúblicas de las Américas. Para algunos, como Voltaire, cito, los judíos y los negros son razas inferiores. Cierra la cita. Para Hume, el conocimiento proviene de una alta sensibilidad que los africanos carecen. Ninguno ha imaginado algo grande en el arte, en la ciencia o en cualquier otra calidad honorable. Cierra la cita. A diferencia de los blancos, por supuesto. Y para Kant, el género humano en su expresión más perfecta se manifiesta en la raza blanca. Cierra la cita. Su idealismo trascendental y la crítica de la razón pura habría de sistematizar la revolución científica que transformó a Europa en la segunda mitad del milenio. Tal vez,
y a pesar de que rechazó elocuentemente la esclavitud, fue Montesquieu quien se expresó contra la negritud de la manera más contundente y resonante para la mayoría de la realeza y la burguesía que sabía leer y escribir en el siglo XVIII y que se enriquecía con la trata. Siendo uno de los eruditos más cotizados de su época, sus escritos sobre la esclavitud de los negros de 1748 se convirtieron en un tratado de justificación por sus propios argumentos injustificables. Y lo citamos: los europeos, habiendo extirpado a los americanos, se vieron obligados a convertir a los africanos en esclavos por despejar tan vastas extensiones de tierra. El azúcar sería demasiado costoso si las plantas que lo producen no fueran cultivadas por esclavos. Estas criaturas son completamente negras y tienen una nariz tan chata que apenas se le puede compadecer. Difícilmente se puede creer que Dios, que es un ser sabio, deba colocar su alma, especialmente un alma buena, en un cuerpo tan negro y feo. No es imposible suponer que estas criaturas sean hombres, porque permitiéndoles ser hombres, se seguiría la sospecha de que nosotros mismos no somos cristianos. Estos son los fundamentos religiosos y filosóficos de lo que Jesús Chucho García llamó la filosofía del desprecio, que ha matizado el conocimiento, la hegemonía y el poder con que Occidente se ha impuesto mediante la conquista, la colonización y la subyugación del resto de la tierra. No bastó la doctrina religiosa caprichosamente armada de un pasaje bíblico para subyugar millones de africanos. La filosofía, propiamente la raíz de la supuesta superioridad intelectual occidental, se convirtió en la más contundente cómplice de la degradación, la opresión y el genocidio de millones de seres humanos de 5 continentes. La filosofía y las ciencias sociales se convirtieron en la ilustrada, racional y a tono con los tiempos científica justificación de la hegemonía y supremacía blanca. Las dos corrientes que justificaron, afianzaron y normalizaron el racismo como instrumento de control en todo el planeta a partir del siglo XVI fueron la evangelización como herramienta de colonización, sumisión y control, y la filosofía como estructura fundamental de la ilustración y el rechazo y rebote del absolutismo feudal. El siglo de las luces se caracterizó por el uso de la razón, sustentada por los métodos científicos, la diseminación del saber y la modernización con las herramientas fabricadas para superar el primitivismo feudal. El reconocimiento de las leyes de la naturaleza en contraposición con las divinas, el antropocentrismo, a diferencia del gobierno divino de la providencia, el rechazo al absolutismo y su pariente inmediato, la Iglesia, a regañadientes adoptaron la valorización del conocimiento como vehículo hacia el progreso. Respiro. Los he abrumado con este pretencioso recuento, porque es en este contexto que resulta indispensable erradicando el prejuicio racial mediante una educación artística multicultural para Puerto Rico. La doctora Lilian Lara Fonseca nos invita a mirar nuestro pasado desde la historia recobrada, la historia desinvisibilizada, la historia artísticamente documentada, y nos confronta y conmina a tomar cartas en el asunto de la equidad y la justicia. Y, contrario a lo que incluso muchos de nosotros argumentamos, no se trata de una cuestión de negros. Se trata de un asunto de quienes somos como puertorriqueños, como americanos en el sentido más hemisférico de la palabra, como seres humanos. Trujillo Michel Rolf, en Silenciando el pasado, afirma que los seres humanos pueden ser complacientes rehenes del pasado que crean. Fue una cita. Así como también pueden defender el pasado que ha sido creado para ellos. Como dice Isabel Wilkinson en Caste, o Casta en español, cita, las personas que no saben que son prisioneras no se resisten a su cautiverio. Cierra la cita. Tras siglos de internalización del paradigma de la inferioridad encadenada al color de la piel, la pobreza y la estigmatización,
El racismo cumple con la doble tarea de justificar y reafirmar la hegemonía del poder de la supremacía blanca. El sistema sociocultural y político que se define como la normativa de la civilización, la modernidad y el progreso, es uno en el cual los negros y la amplia gama de tonalidades creadas para no dejar olvidar que se es otro y se confinan al margen de su propia realidad. El no blanco es un ciudadano que en principio goza de los mismos privilegios y derechos, pero que en la práctica es un ciudadano de segunda clase con un limitado acceso a la educación, la salud y sobre todo a los círculos de poder económico y político. Los modelos impuestos y adoptados por los colonizados se han convertido en nuevos paradigmas de identidad que legitiman la invisibilización tanto de las personas como de los roles y aportaciones a su entorno social y cultural desde una condición de subalternidad. Como afirmara Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, cuando se reflexiona acerca de los esfuerzos que han desplegado para realizar la enajenación cultural, se comprende que nada se ha hecho al azar y que el resultado global buscado por el dominio colonial era efectivamente convencer a los nativos que el colonialismo venía a arrancarlos de la noche. Cierro la cita. Al colonizado se le legitima como miembro de su sociedad, pero de manera subyugada, alterna y relegada a la doble colonialidad como ciudadano de segunda clase. La diversidad de roles que se le concede como parte de la sociedad colonizadora en las Fuerzas Armadas, las policiales y las de servicio a las poblaciones vulnerables pretenden apuntalar la igualdad de oportunidades y borrar las diferencias entre colonizador y colonado, pero sin convertirles en iguales. En el contexto de las artes, nos dice Valentín Yves Mudimbe en The Invention of Africa, cuando la pintura del negro y el afrodescendiente replica el retrato de los gobernantes de cada época, lo hace en una especie de táctica contra la inexistencia y la invisibilización. Él retrata a sus congéneres y a sí mismo en afirmación no solo de su identidad, sino de una existencia al margen de la perspectiva occidental. Cada pintura revela un discurso que ilustra el orden prevaleciente. Los criterios designan una creación utilitaria o decorativa como arte, y estos obedecen a estándares creados por la estructura del poder-conocimiento de la cultura occidental. En ningún otro contexto ha tenido mayor aplicabilidad la máxima que reza: la crítica es la justificación de la preferencia. Si bien cada obra es el resultado del talento del artista al crear una pieza que pudiera catalogarse como arte, incluso decorativo, esta es el resultado de la asimilación por parte del artista de las formas y colores que corresponden a la estética particular legitimada por los representantes de dicha disciplina en cada sociedad. Cada obra se propone el desafío de representar una nueva mirada, una nueva interpretación, una nueva narrativa visual sobre él o los objetos que se reproducen en la misma. La creatividad del autor necesita partir de los acuerdos estéticos adoptados por el canon de cada época, pero si se distancia para su gloria o su aflicción de lo conocido, de lo antes visto, y crea una nueva representación, un distanciamiento de lo conocido, una versión inédita de la temática o el acercamiento a temáticas conocidas, necesitará ser lo suficientemente reconocible y verosímil para no ofender a los albaceas de la estética y lo suficientemente innovador para crear una nueva voz, un distintivo, una rúbrica propia, original, reconocible por admiradores y detractores por igual. Abundan los iconoclastas que rompen todos los moldes y las reglas, aunque sea arriesgándose al olvido. De igual forma, es posible rechazar el Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, el Ritmo de Otoño de Jackson Pollock o la Playa Girón de Oswaldo Guasallamin por considerarlas decadentes, ininteligibles o grotescas. Lo que no es posible es negar la originalidad y singularidad que les distancian de sus contemporáneos y las distinguen ante cualquier observador ilustrado.
El desafío que enfrenta el artista, convencido de afirmar su identidad y ascendencia, deberá enfrentar el etnocentrismo colonizador que viste la sotana de la aculturación, como antes la evangelización, para elevar el colonizado a la igualdad con el colonizador. La adopción de las expresiones artísticas y culturales del colonizador son vistas como generosas aportaciones a la modernidad para superar el primitivismo y revelar que dicha generosidad del colonizador le higieniza y le vuelve inmerecedor de los epítetos de colonizador, esclavista y explotador. Su única gestión es la de enriquecer y enaltecer al nativo que tuvo la desgracia de nacer fuera del norte. A manera de desafío de esta visión de mundo, el estudio de la doctora Lilian Lara Fonseca incursiona en el desconocimiento sobre la representación de la negritud en el arte puertorriqueño y propone estrategias para mitigarlo. El marco teórico sobre el rol del prejuicio racial en una pobre autopercepción y la importancia de reconocer su desconocimiento destacan la importancia de implantar la educación multicultural en el contexto de las bellas artes. Reza el propósito del estudio. Cito: el propósito principal de esta investigación fue determinar si existe relación entre la construcción de la imagen de las personas negras en el arte puertorriqueño y la percepción que tienen maestros y maestras de artes visuales del sistema público y privado del país sobre varias obras de artistas puertorriqueños. Cierra la cita. Sus hallazgos resaltan la necesidad de una educación multicultural que sirva para integrar los segmentos sociales que coinciden en el salón de clase, pero que no necesariamente conforman una sociedad compenetrada e inclusiva. Esta encomienda responde al descubrimiento de la doctora Lara del escaso conocimiento de los educadores de las disciplinas concernidas sobre las aportaciones de la ciudadanía afrodescendencia a la enseñanza de las bellas artes. Más aún, revela la insuficiente formación pedagógica para no solo cerrar esta brecha, sino aprovechar nuestro enorme caudal artístico que goza del potencial de sensibilizar, ilustrar y utilizar dichas aportaciones artísticas como herramientas de desarrollo educativo y autovalía personal. El hecho de que a estas alturas en que el país se destaca por las innumerables aportaciones de nuestros artistas a nivel mundial es un lamentable recordatorio de cuánto hemos asimilado la invisibilización de nuestra afrodescendencia y sus aportaciones, muchas de las cuales han sido ampliamente reconocidas a nivel mundial. En la primera parte del libro, Fundamentos, Principios y Modelos para la Enseñanza Artística Multicultural, la doctora Lara hace un minucioso y erudito análisis del trasfondo histórico y teórico de las dimensiones y las luchas a favor de una educación inclusiva y multicultural. Resulta sumamente gratificante poder descubrir cuán abarcador es el análisis de los fundamentos teóricos que se desprenden de y articulan la proposición de la educación multicultural como herramienta esencial de la democracia. Haciendo copiosas referencias a Dewey, Vygotsky y Banks, la autora afirma, y cito: en el proceso de enseñanza se debe permitir un intercambio simbólico de las manifestaciones culturales que definen el contexto social, tomando en cuenta que las percepciones, valores y acciones de cada estudiante que lo compone responden a las construcciones que se definen culturalmente y por lo tanto son diversas. En este sentido, se debe problematizar cuán polarizada es la construcción del conocimiento en individuos que no han experimentado en su formación académica enfoques pedagógicos inclusivos. Cierra la cita. La importancia del educador como modelo de una enseñanza inclusiva, nos plantea la autora, resulta indispensable para adoptar un discurso que contribuya a combatir estereotipos y derribar prejuicios para viabilizar una educación multicultural que redunde en el fortalecimiento de una sociedad pluralista y democrática. Y toda vez que todo prejuicio es en fundamento un miedo irracional a lo incontrolable, como asevera Roberto Ramos Perea en la literatura negra del siglo XIX, escritas por negros, ese modelaje necesita estar anclado en una inmersión no solamente en la literatura que
profundice en la discusión filosófica y teórica de los procesos de transmisión cultural en los que se ha promovido la desigualdad. Necesita también concentrar esfuerzos y autoanálisis de la percepción de la cultura propia y del rol del educador y educando para reconocer y comprender la importancia de nuestra pluralidad cultural en el proceso educativo y de formación ciudadana. La doctora Lara resalta el hecho de que tanto los investigadores locales como los internacionales que se han dado a la tarea de evaluar los programas de educación del arte han concluido que, cito, a los futuros profesionales de esta disciplina no se les ha provisto de cursos requeridos y talleres orientados a la adquisición de conocimientos y destrezas para atender grupos diversos. Cierra la cita. En otras palabras, aún los académicos que se especializan en las artes no han recibido ni cuentan con el conocimiento y las estrategias educativas para enseñar a futuros docentes y menos aún a estudiantes sobre los componentes de las representaciones artísticas culturales alternas al tradicional enfoque eurocéntrico. En la segunda parte del libro, la representación de la negritud en el arte puertorriqueño, su estudio e integración como acercamiento a la enseñanza multicultural, la doctora Lara analiza los fundamentos teóricos, históricos y científicos del prejuicio racial, la construcción de la imagen de la negra y el negro en la cultura general y la visual en particular, y la gestoría de la jerarquización estética de la historia del arte con sus construcciones, sus significados y las oposiciones binarias de las llamadas razas dentro y fuera del arte puertorriqueño. Destaca que éstas se desprenden de la normativa eurocéntrica que en pleno siglo XXI rige no solo los parámetros de estética e importancia dentro de la disciplina académica, sino de la legitimidad que cuestiona su importancia y representatividad dentro de nuestra producción nacional y el lugar que merece a nivel internacional. Para fundamentar su posición a favor de las características de las obras y artistas se incluyen que las características, a favor de que las características de obras y artistas se incluyan en el currículo propuesto, la doctora Lara realizó un abarcador análisis histórico complementado con una revisión de un registro iconográfico sobre la representación de la negritud en la pintura puertorriqueña. Este análisis fue elaborado conjuntamente con el doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte, cuyas aportaciones sobre esta temática han sido ampliamente difundidas. En una minuciosa incursión tanto en las prácticas de la esclavitud precristiana, que recorre desde la justificación bíblica del mito de Cam mencionado anteriormente, los llamados estudios científicos sobre las razas, desde el ángulo facial de Petrus Camper, la craneología de Samuel Morton, el darwinismo social impulsado por Herbert Spencer, hasta la taxonomía de Linneo promulgada por Johann Friedrich Blumenbach, contribuyen a la formación no solamente del concepto de superioridad etnorracial occidental, sino también de la estética de las artes. Blumenbach, a su vez, junto a David Hume, fueron fundamentales en las definiciones de lo que es el arte, reforzando parámetros estéticos que, basados en construcciones socioculturales eurocéntricas, determinaron el curso a seguir de la crítica de las artes en Europa. La doctora Lara se esmera en resaltar de igual forma la resistencia a la normalización de dichos parámetros y la denuncia del constructo de las supuestas razas por antropólogos tales como Franz Boas, escritores como W.B. Du Bois e historiadores como Eric Williams. Estos no solamente denunciaron el racismo sistémico en el Caribe y su institucionalización en los Estados Unidos, sino también en un Puerto Rico donde la producción artística desde el siglo XVIII comenzó a despuntar como laboratorio de representaciones de negros y afrodescendientes, tanto en obras religiosas como militares y políticas. En el capítulo La construcción de la imagen del negro y la negra en la cultura visual, la autora, utilizando un acercamiento teórico construccionista, desmenuza las raíces tanto de la construcción de la imagen del negro en lo social y económico, como de los parámetros de la estética desde una perspectiva eurocéntrica. La exclusión de lo negro, tanto antropológica como artísticamente, de las corrientes de apreciación de arte en general, demuestran cuánto y cómo el contexto sociocultural determina la obra del artista y cómo el espectador percibe la cultura visual.
al resaltar los códigos estéticos determinados por el contexto social y a la vez excluir de estos tanto a los artistas como a los sujetos negros que se representan en las obras, se confirma incluso que en los depurados corredores de la alta cultura de los blancos, los únicos llamados a definir la belleza y el arte son precisamente los blancos, por lo cual los negros no tienen lugar frente a los atriles ni en las estampas donde se recrean desde pasajes bíblicos hasta encuentros casuales y políticos de la gente en sociedad. La doctora Lara hace una sobresaliente labor de llevarnos de la mano por los pasillos de la Academia Antropológica, esa ciencia ideada por miembros de la realeza y la alta burguesía para estudiar, vivisectar y catalogar las culturas no europeas y estratificarlas en gradaciones de civilización, según definida por las teorías y prácticas del Occidente que extraía riquezas y mano de obra esclavizada de sus colonias para subvencionar el desarrollo económico y el progreso de los imperios y las sociedades aledañas. La jerarquización de la estética a manos de antropólogos, filósofos y llamados humanistas cumplió el propósito de vincular las características físicas con los parámetros de belleza consagrados y excluir todo lo que no cumpliera con dichos parámetros en las obras que fueron determinadas que determinaban quiénes podían o no realizar o protagonizar dichas obras. Esta oposición binaria entre lo bello y lo feo, extrapolada en los hallazgos científicos sociales de la época, visualmente validaba la dualidad civilización-barbarie, pretendiendo hacer evidente que lo civilizado y blanco era bello y lo salvaje y negro era feo o peor, degradante, maléfico, horripilante. Como ejemplo de la popularización de dichas nociones, la autora alude a King Kong, la película hollywoodense de 1933, en que un gorila africano, por supuesto, tan gigantesco como grotesco, temible y aterrador, rapta a una joven rubia, vulnerable, frágil, y amenaza con destruir el epítome de la civilización occidental del momento, el rascacielos Empire State Building, simbolizando el periódico de que lo africano quisiera destruir el estado emblemático del imperio. Acto seguido, la doctora Lara presenta como referencia la coincidencia entre la ciencia y el arte en la acuarela A Meeting of Connoisseurs de John Boyne, presentada en 1807 en Londres. En ella, naturalistas y pintores observan un enorme hombre semidesnudo como espécimen de la raza negra, motivo de estudio científico y modelo del propio pintor. En la Venus Hottentot de J.B. Verret, La Femme de Race Bouchissement de Léon de Bailly y Le Curieux en Extase ou Cordon de Souliers, que traduce Los curiosos en éxtasis o cordones de los zapatos, una caricatura francesa anónima de 1814, se presenta a la mujer negra desnuda como un ser deforme, de desproporcionales glúteos y burlesca fealdad. Esta ilustración del racismo que matizó la pintura europea desde principios del siglo XIX le sirve de puente a la doctora Lara para contrastar la extraordinaria belleza de la mujer negra con que pintores como Rafael Tufiño con Majestad Negra, Francisco Rodón con La Matiné y Carlos Cancio con La llegada de la diosa africana a las aguas del Caribe, han afirmado la estética de la negritud en nuestra herencia afrontillana y en nuestra pintura puertorriqueña. Esta transición visual, a su vez, sirve de enlace a una verdadera galería de arte puertorriqueño por negros y sobre negros. El retrato de José Campeche por Ramón Atiles y Pérez sirve de embocadura para el José Campeche y Jordán de Francisco Oller y Cesteros, marcando la ruta para la raza soñadora de Miguel Pau Becerra, el vendedor de chinas de Juan Rosado, el jíbaro negro de Oscar Colón Delgado, la icónica Goyita de Rafael Tufiño, el azabache de Arnaldo Roché Rabel y el árbol de los sueños y el árbol interno de Rafael Trelles, que engalana la portada de este libro. En la presentación de la negritud en la pintura religiosa puertorriqueña, escrita en colaboración con el doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte, la doctora Lara describe, cito, el complejo choque cultural que se suscitó en las Antillas con la llegada de las diversas etnias africanas. La representación del negro en la pintura religiosa puertorriqueña durante la colonización es relativamente poca. De hecho,
La inclusión de Melchor en la adoración de los magos, de autor desconocido a finales del siglo XVII, junto al exvoto de la Virgen de la Monserrate de Manuel García, permanecen como únicas hasta finales del siglo XVIII, cuando Campeche, con el exvoto de la Sagrada Familia, inserta 2 mujeres y un hombre negros como testimonio de la fe que profesaba su comunidad en una sociedad que practicaba la esclavitud y la marginación. Pero la pintura religiosa no se circunscribió a la católica. El sincretismo religioso adoptado por esclavos y libertos para mantener las tradiciones de adoración de las religiones Yoruba y Orisha dieron paso a otras representaciones de la herencia afrontillana, como son la Santa Bárbara en el barrio de José Morales, el Gurazalem de Pablo Marcano García y la abuela de la madre de la hija de Daniel Lind Ramos, así como Yemayá y las hijas de Ochún de Rafael Trelles. Como bien sustenta la doctora María Elba Torres Muñoz, estas propuestas visuales buscan descolonizar una mirada única sobre la cultura nacional, toda vez que, y cito, las representaciones de las vanguardias en las experimentaciones de las vanguardias colapsó la separación entre las bellas artes, nominalmente pertenecientes a las altas culturas, y la cultura popular. La inestabilidad y desobediencia estéticas que caracterizan gran parte de la plástica puertorriqueña actual se ha ido diluyendo en una serie de propuestas artísticas eclécticas y múltiples. En este sentido, la recuperación y la afirmación de la afrodescendencia entre estos jóvenes artistas se asumen desde las reflexiones particulares y en el buen manejo específico de los materiales, sin adquirir la forma vanguardista de un movimiento. Cierra la cita. A pesar de lo poco que se han estudiado las aportaciones estéticas de los africanos esclavizados y dispersos a partir del siglo XVII, la autorrepresentación de lo negro y afrodescendiente como objeto y sujeto de la producción artística es, por un lado, el reconocimiento de la otredad con que se le margina, a la vez que la afirmación radical del yo como identidad definitoria y legítima, como plantea Paulo Freire. La doctora Lara concluye su importantísima aportación a nuestra historiografía y educación de las artes plásticas con un modelo educativo basado en el diseño curricular de James Banks para la construcción del conocimiento, con especial énfasis en los niveles 3 y 4, el acercamiento transformativo y el acercamiento de acción social. El modelo delinea estrategias que sirvan para estudiar e insertar en el desarrollo curricular la enseñanza del arte, basado en el trasfondo historiográfico de la construcción de la imagen del negro en la representación del arte en Puerto Rico. Este subraya la importancia del reconocimiento de la etnicidad, tanto en su marginación como en su participación y construcción de conocimientos y de las expresiones artísticas. Por otro lado, el modelo propone que el currículo se convierta en un instrumento para fomentar la inclusión mediante estrategias de acción que incluyan contenidos pluralistas basados en acciones que fomenten la educación crítica, la construcción del conocimiento y la identidad cultural de la afrodescendencia. El tercer componente de este libro contiene un abarcador inventario organizado por temas de las obras de arte en las que aparecen personas negras. La doctora Lara hace énfasis en el propósito no solo de los hallazgos de su estudio, el análisis de la iconografía y las herramientas pedagógicas incorporadas a esta edición, sino que las mismas deben servir para fomentar cambios trascendentales a favor de una educación artística inclusiva en Puerto Rico. En 1925, Arturo Schomburg publicó su ensayo El negro desentierra su pasado en la revista Survey Graphics, en la cual afirmaba que, cito, la historia tiene que devolverle lo que la esclavitud le arrebató, cierra la cita. Schomburg conocía muy bien el fenómeno de la invisibilización de lo negro en nuestra cultura isleña, pero más aún de la cultura estadounidense en la cual dedicó su vida a rescatar las aportaciones de los negros a dicha sociedad y fundar la famosa organización Harlem Renaissance e instituir la biblioteca más grande de la historia afroestadounidense.
sobre lo concerniente al relativo desconocimiento de nuestra relación con el racismo como nación, me complace hacer referencia nuevamente a la extensa reflexión de la doctora María Elba Torres, en que recalca hasta qué punto las narraciones sobre lo racial en Puerto Rico pueden representar para algunos y algunas un discurso divisorio de la nación. Persiste la idea de que nuestro mestizaje está resuelto, toda vez que en comparación con los Estados Unidos, el nuestro es un racismo light, un racismo de salón, que incluso algunos de nuestros cantantes urbanos reclaman no haber experimentado nunca. Cualquier referencia a Bad Bunny es pura casualidad. Sostiene la doctora Torres que, por el contrario, la tolerancia al evidente racismo sostiene en sí mismo la división de la narración de la nación. La conversación inminente sobre este tema entre nuestros conciudadanos es material de unificación y pertinencia, sobre todo si realizamos la posibilidad de exorcizar lo negado. Hoy es necesario dar nuevas miradas para avanzar con profundidad en nuestras realidades político-plásticas en la anquilosada historia del arte en Puerto Rico. Eso era una cita. Y es en este contexto precisamente que tenemos hoy la oportunidad de acoger la propuesta de la doctora Lilian Lara Fonseca, que nos hemos honrado en presentar esta noche. Acogemos su encarecida invitación, provocación y combinación a desarrollar y ampliar la educación artística multicultural en Puerto Rico, partiendo de nuestra magnífica herencia plástica creada por afrodescendientes. Su invaluable aportación a nuestro acervo cultural y artístico a través de una pedagogía basada en la filosofía del cimarronaje y la afroepistemología, o la adquisición del saber desde la negritud, nos permite rescatar nuestra ancestral espiritualidad y conocimiento y construir, como ella propone, una sociedad por inclusiva, verdaderamente democrática. Quiero despedirme con una cita de Martin Luther King por la provocación más que semántica, filosófica, sobre lo que significa la equidad, la igualdad de oportunidades y posibilidades y, sobre todo, la justicia, que en última instancia es a lo que aspiramos los hombres y mujeres de buena fe. En una carta escrita desde la cárcel en Birmingham, Alabama, el 16 de abril de 1963, el reverendo King, no por casualidad llamado como el autor de la Reforma Protestante, afirmó: en un sentido real, toda la vida está interrelacionada. Todos los hombres están atrapados en una red ineludible de reciprocidad, vestidos con una sola prenda de destino. Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente. Y esta es la parte que a mí más me provoca. Nunca podré ser lo que debería ser hasta que tú no seas lo que deberías ser. Y tú nunca podrás ser lo que deberías ser hasta que yo sea lo que debería ser. Esta es la estructura interrelacionada de la realidad. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Murati Toro por ese recuento tan intricado y esa reflexión tan minuciosa. Bueno, hemos esperado este momento durante la noche de hoy y ahora me complace en presentarles a ustedes a la autora de esta maravillosa publicación, la doctora Lilian Lara Fonseca, que creo que ya no necesita más introducción, excepto un gran aplauso de ustedes. Buenas noches, ¿me escucho? Buenas noches, me uno al saludo protocolar y agradezco las palabras del director del editorial del ICP, Ernesto Rentas Torres, de mi estudiante, María del Mar Caragol, fue mi estudiante en el Colegio Católico Notre Dame, así que el proceso de gestar este libro fue más allá, ¿verdad?, de difícil, ¿verdad?, para poder sacar la publicación, el poderlo trabajar con ella en ciertos puntos fue algo bien significativo.
Bueno, prosigo. Y también agradezco las palabras del Juan Carlos López, el curador del Museo de Arte de Puerto Rico. Antes de avanzar con unas líneas de cierre y reconocer a personas que colaboraron en la producción de esta publicación, quiero agradecer de manera especial a mi estimada profesora, colega y amiga, la doctora Ingrid María Jiménez Martínez, por esbozar esta noche mis saberes académicos y profesionales y por distinguirme con el texto de contraportada del libro Erradicando el Prejuicio Racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico. Quedo en deuda con la doctora Jiménez Martínez, quien ha sido mi mentora y me inculcó el rigor académico desde que coincidimos en el aula universitaria. De igual manera, reconozco al escritor, pedagogo e historiador Dr. José Enrique Murati Toro, quien sin dudarlo aceptó la invitación para presentar la publicación. Agradezco la memorable ponencia que compartió el Dr. Murati y recibo con humildad su exposición, una que espero que sirva de preámbulo a los y las lectoras que próximamente escudriñarán las páginas de este libro. También expreso mi más sincero agradecimiento a todas las personas que se dieron cita al Museo de Arte de Puerto Rico para la presentación de mi libro. Esta noche me acompañan miembros de la familia Lara Fonseca, docentes y académicos vinculados a la educación y a la cultura, representantes de entidades culturales educativas, colegas y colaboradores de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Son mi mano izquierda y mi mano derecha. Amigas y amigos que he ganado en el camino. Y la familia extendida de cagüeños que me vieron crecer y siempre han dicho presente. Sin lugar a dudas, estoy viviendo uno de los momentos más significativos en mi gestión académica y profesional, mas sin embargo, este momento estaría incompleto si no pudiera celebrarlo y compartirlo con ustedes. Erradicando el Prejuicio Racial es un texto en el que recojo algunos de los saberes que han aportado diversos especialistas en el campo educativo y en el estudio de la cultura visual, a nivel local e internacional. Asimismo, es una publicación en la que sustento concepciones y acercamientos pedagógicos que he propuesto en los pasados 15 años. Las reflexiones e ideas que se articulan en el libro no solo se basan en investigaciones que realicé como estudiante universitaria, sino que también son el resultado de las experiencias que he tenido en 3 escenarios. Primero, como maestra de artes visuales en las escuelas públicas y privadas. Segundo, como educadora en museos. Y tercero, como gestora educativa en el servicio público. En estos espacios he promovido el desarrollo e implementación de proyectos educativos para que las y los puertorriqueños puedan identificar, estudiar, conocer, valorar y conservar las producciones artísticas, objetos y recursos que conforman parte de nuestro patrimonio. Este acercamiento pedagógico es el resultado de varios años en los que me he relacionado con la cultura visual, proceso que me ha permitido reconocer que las obras de arte son un valioso referente para desarrollar una ciudadanía cultural e impulsar el cambio social, como planteó la doctora Jiménez. En este sentido, el Museo de Arte de Puerto Rico ha sido determinante. En junio del 2000 me permitió tener un primer encuentro con obras emblemáticas del arte puertorriqueño. En ese entonces apenas incursionaba como estudiante del programa de Historia del Arte, de manera que fue alucinante y develador recorrer la impresionante muestra de obras prestadas por los museos y colecciones permanentes más importantes del país para esta exhibición inaugural. Todavía tengo el boleto guardado.
Han pasado 23 años de esta memorable experiencia y me honra que sea precisamente en este recinto que se presente este libro, Erradicando el Prejuicio Racial. Cabe destacar que han sido las visitas a museos en y fuera de Puerto Rico y los libros e investigaciones educativas que he revisado, lo que ha enriquecido mi formación académica y reiterado que debía promover una enseñanza del arte que más allá de guiar procesos de producción artística, también integrar el estudio de obras de arte. Coincido con Graham Chalmers en que las representaciones artísticas son una herramienta educativa indispensable para entender los valores, necesidades e ideas del ente creativo en medio de su contexto histórico y que el estudio del arte en esencia es inclusivo, ya que una reflexión sobre el legado artístico puede desarrollar sentimiento de pertenencia y promover la identificación cultural y étnica. Esta convicción enmarcó mi enfoque educativo mientras fungí como maestra de arte y posteriormente mi gestión como educadora en museos, en la que consideré principios de la educación artística multicultural. La obra de arte como referente de investigación también orientó el diseño del instrumento que elaboré en el estudio cuantitativo de mi disertación doctoral, con la que medí la percepción de docentes de artes visuales sobre la construcción de significados raciales en una selección de pinturas donde destacaban personas negras en el arte puertorriqueño. Buscar un director de tesis para esta investigación fue una misión, pero pude dar con él y se pudo completar el proyecto de investigación. Los hallazgos de la tesis que defendí en el 2011 evidenciaron que nos queda mucho camino por recorrer para robustecer los programas de preparación de docentes de Bellas Artes con un acercamiento de enseñanza multicultural y antirracista. Particularmente las dimensiones de la educación multicultural deben integrarse por las y los docentes de artes visuales en escuelas públicas y privadas y de esta manera que se inserte una reforma educativa que se alinee con principios democráticos, que encaucen el desarrollo de programas educativos que contemplen la diversidad cultural y la erradicación del prejuicio racial normalizado en todas nuestras instituciones sociales y validado en todos los estudios de medición de percepción racial y estudios raciales que se han hecho en Puerto Rico. Esto no es una opinión. En este libro sostengo argumentos a favor de la implementación de una educación artística multicultural y elaboro un análisis de un registro iconográfico de obras de artistas puertorriqueños que exaltan personas negras o escenas multiétnicas con la finalidad de orientar una enseñanza inclusiva del arte puertorriqueño. Y era lo que yo quería hacer como maestra y no encontraba fuentes. Así que yo lo tomé como un proyecto personal y aquí está el libro hoy. De esta manera, propongo este acercamiento pedagógico como fundamento para atender nuestro problema intergrupal más básico. Con el análisis de estas producciones artísticas podemos comenzar a deconstruir lo que socialmente se ha sostenido como diferente, basado en nociones fenotípicas y culturales. En la publicación argumento que la problematización de la raza como un constructo que no tiene validez científica orientará la concepción de Puerto Rico como un país diverso étnicamente en el que no tienen cabida las categorías basadas en el color de la piel.
Mi máxima aspiración como educadora es que a través de la enseñanza del arte se propicien diálogos que fomenten una clarificación de lo racial como una noción instaurada sociohistóricamente para establecer jerarquías y la distribución desproporcionada en la sociedad. En última instancia, con este libro, insisto que la educación artística con un acercamiento multicultural puede promover la erradicación del racismo en Puerto Rico. En estos momentos pido respetuosamente unos minutos de su tiempo, ya que a continuación reconoceré personas que colaboraron para que este libro fuera una realidad. Primeramente, quiero destacar el grupo de especialistas del editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña que se involucraron en el proceso de editar, diagramar y coordinar la impresión de esta publicación en medio de tiempos muy adversos que incluyeron potentes huracanes, recortes presupuestarios, terremotos y hasta la pandemia del coronavirus. Mi agradecimiento a Ángel Antonio Ruiz Lavoy, que nos encuentra aquí, pero él fue la persona, ¿verdad?, que en su momento, él era el director del editorial para el 2016, que fue cuando yo tuve esta conversación con él, y él pues me motivó a que sometiera este manuscrito para que se tomara en cuenta por el consejo asesor, que ellos son los que determinan si el libro se publica o no se publica. También agradezco a la directora que le sucedió, María del Mar Caragol Rivera, y a su actual director, Ernesto Rentas Torres. Este libro tiene 3 administraciones, ¿ok? Pues en el caso de ellos últimos, posibilitaron que se concretara el proyecto de publicación. Reconozco de manera muy especial a Cristina Martínez Pedraza, que quiero que se levante. Ella es la editora del ICP. Quien trabajó de manera incansable en la revisión meticulosa de contenido y fuentes bibliográficas, al igual que unificó. Miren, yo le sometí a ella un manuscrito en 2 estilos de citación y ella lo unificó. Eso fue un trabajo tremendo. Así que gracias, Cristina, de verdad que sí, estaré en deuda contigo para siempre. Cristina realizó una edición de primer orden considerando la naturaleza multidisciplinaria del libro. También mis respetos a Edel González Palacios, diseñador de esta hermosa publicación. Gracias a su diligencia, el proyecto editorial fue completado exitosamente. Asimismo, quiero agradecer al doctor Gerardo Hernández Aponte y de Geraldo Alberto, que está por allá. Él accedió a retomar el escrito que publicamos en la revista del ICP en el 2015. Titulado La representación de la negritud en la pintura puertorriqueña, religiosa puertorriqueña. El texto fue revisado, corregido y se integró como el capítulo 9 del libro. Encomienda en la que nos honró contar con la asesoría del especialista en bienes culturales de origen eclesiástico y actual director del programa de patrimonio edificado del Instituto de Cultura, el arquitecto Héctor Barbanera Alfaro, que se excusó, pero entiendo que nos está viendo por el live de Facebook. Le dije, no vas a ir, pero quiero que veas la transmisión porque te voy a mencionar. También agradezco a la doctora Gloria Tapia Ríos. Ella fue la primera que leyó el manuscrito. Me dijo, Lilian, esto requiere más trabajito. Así que hay que darle cariño a esto. Ella fue el primer alón de oreja, me lo dio ella. Entonces, también agradezco al doctor Juan Llanes Santos, que él leyó el manuscrito ya casi cuando le iba a entregar el consejo asesor. Yo dije, si Juan me dice que ya está bien, pues yo lo voy a someter. Y él me dio el visto bueno y yo dije, pues lo voy a someter. Y tuvimos el éxito, ¿verdad? Ellos no lo aprobaron. Igualmente reconozco al colega Miguel Bonini La Madrid, quien se esmeró en la toma de mi fotografía para el libro. Él llevó un montón de equipos y él preparó un estudio y me tomó la foto. Ya verán, está bien chévere la foto. Expreso mi gratitud al artista Rafael Treyes. ¿Dónde está Rafi Treyes? Que no lo veo.
por honrarme con la autorización para reproducir la pintura Árbol Interno de la obra del 2020, la pintó en plena pandemia, para que lo utilizara como portada del libro. Me parece que esta publicación tiene un mayor impacto debido a la poderosa imagen que la abraza. Aunque contamos en la publicación con una selección de obras emblemáticas correspondientes a diversos contextos y medios que nos motivan a encauzar conversaciones para erradicar el racismo vigente en Puerto Rico, sin embargo entendí que esta producción de Rafi Treyes era idónea para confrontar al lector con lo que encontraría en su interior. La pintura Árbol Interno, que se dio a conocer como una de las 14 obras de la muestra Axis Mundi, exhibida en el October Gallery de Londres en junio del 2021, estuvo en Londres y la tienen aquí ahora, así que aprovechen. Se inspira en la naturaleza tropical e integra la imagen de una mujer negra, representada como árbol mundo. En esta representación, la imagen del afrodescendiente está enraizada y entronizada y sirve como centro de la composición para crear un espacio armónico en el que imperan relaciones más equilibradas entre el ser humano y su entorno natural. En esta pintura, al igual que en otras de Rafi Treyes, cuestiona la construcción de identidades étnicas enmarcadas socioculturalmente. Indudablemente, estas nociones se problematizan en el libro y son relevantes como marco para las discusiones que deben imperar en el aula puertorriqueña. Cabe destacar que hoy tenemos la oportunidad de contemplar esta obra de arte, por lo que agradezco a su custodio, el licenciado Michel Godreau, por autorizar el préstamo para que Árbol Interno se exhibiera como parte de la presentación del libro. Eso es una producción, eso no es tan sencillo como cruzar con la obra acá. Así que yo agradezco toda la gestión que hizo la editorial para que la obra esté aquí como parte de la presentación. De otra parte, quiero reconocer a las registradoras y al personal de museos que viabilizó la reproducción de obras de arte en la publicación. Estos son el Ateneo Puertorriqueño, el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, el Museo de Arte de Ponce, el Museo de Arte de Puerto Rico y el Programa de Artes Plásticas del ICP. Es importante subrayar en este esfuerzo a la señora Laura Quiñones. Te quiero. Miren, Laura Quiñones nos conocimos desde que yo estaba haciendo mi bachillerato, porque yo estoy desde bachillerato llamando a Laura para que me tramite todos los permisos de reproducciones de obras que yo he utilizado en todos los escritos que he hecho desde el 2001 en adelante. Así que Laura es casi de mi familia. Al igual que Laura, quiero reconocer a la señora Mariel Quiñones Vélez, curadora del Museo de Arte Dr. Pío López Martínez de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, ya que, ¿verdad?, en este caso ambas, ¿verdad?, contribuyeron en la identificación de obras para el inventario que conforma el apéndice B del libro. Estamos hablando de sobre 500 obras de arte que pude identificar desde el siglo XVIII hasta nuestros días, donde aparecen personas negras o son escenas multiétnicas que nos permiten hablar sobre estos temas en el salón de clase, y todas las clasifiqué en 7 temas, grandes temas. El libro todo está orientado para que los docentes, especialistas en cultura visual e historiadores del arte puedan utilizar todo, ¿verdad?, toda esa investigación de referencia para integrarlas en el aula, en cualquier nivel de enseñanza. Ok, ahora voy con los artistas. Destaco además la colaboración de los artistas plásticos que otorgaron derechos de reproducción de obras en la publicación. Estos son Carlos Cancio, Daniel Lin Ramos, Pablo Marcano García, José Morales, Francisco Rodón, que en paz descanse, Rafi Treyes, que está aquí, y los familiares y derechohabientes de Epífano Irizarry, Osiris Delgado Mercado, Arnaldo Roche Rabel y Rafael Tufiño Figueroa, que tenemos aquí a Pablo, su hijo. Hola Pablo, aplausos. Y como educadora, pues ahora le voy a dedicar unas líneas, ya estoy acabando, le voy a dedicar unas líneas a esas maestras que fueron bien importantes y que yo no estaría aquí hoy si no fuera por ellas. Quiero en este momento distinguir a las educadoras que fueron modelos y parte de mi formación académica y holística. En primer lugar, a mi maestra de arte en el Colegio Católico Notre Dame,
la señora Milagros Villares Señeris, quien mientras cursaba el 12º grado me dirigió a reconocer mi pasión por la educación y el arte. Incluso conté con su recomendación para regresar a mi alma mater y fungir como maestra de arte en la posición que ella ocupó por varias décadas. También reconozco a mi maestra de español avanzado de 12º grado, la señora Dori González Grillo, quien provocó mi inquietud por escribir y me guió en mis primeros escritos formales. No puedo pasar por alto a mis profesoras y profesores del programa de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, la doctora Ingrid Jiménez Martínez, ya llevamos una relación de casi más de 20 años, y la profesora Teresa Gigliotti, y a 3 especialistas que ya no nos acompañan en este plano y que yo sé que muchos de ustedes que están aquí los conocieron y quizás fueron sus estudiantes. Me refiero a la doctora María Luisa Moreno, el doctor Arturo Dávila Rodríguez y la doctora María del Pilar González Lamela. Gracias a ella fue la que me motivó en ese momento a contemplar una segunda concentración en Historia del Arte. También quiero reconocer, aparte de la facultad que me impactó significativamente en el programa doctoral de la Escuela de Educación de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. En ese entonces la Universidad del Turabo, pero ahora le cambiaron el nombre. En ese momento su decana, la doctora Ángela Candelario, el doctor Rafael Cartagena Rodríguez, la doctora Dulcinea Núñez Santos, la doctora Nidia Marini Bonilla, que en paz descanse, y la doctora Carmen T. Ruiz de Fisher, quien más adelante fue mi supervisora, mi jefa, en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos Josefina Camacho de la Nuez, que aquí tenemos algunos compañeros que también trabajaron conmigo en el museo. Reconozco por igual a los miembros de mi comité de disertación doctoral y su director, el doctor Roberto Trinidad Pizarro, por orientarme en mi estudio de medición de percepción racial. Fue la única persona que quiso trabajar ese estudio conmigo. Lo pudimos llevar a puerto firme, pero fue un proceso bien intenso de investigación. El análisis de los hallazgos de esta investigación que defendí hace más de 10 años es la semilla de la que surge este libro. No quiero terminar este mensaje sin antes reiterar que la publicación Erradicando el Prejuicio Racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico, coincide con el cierre del Decenio Internacional de la Afrodescendencia promulgado por las Naciones Unidas en el periodo del 2015 al 2024, enmarcado en los valores reconocimiento, justicia, desarrollo. En Puerto Rico, los esfuerzos del Instituto Interdisciplinario Multicultural INIM de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y la Alianza de Museos de Puerto Rico, todo esto dirigido por la doctora María Elba Torres Muñoz. María Elba, párate. Han orientado el rescate de la historia sobre la producción artística de personas negras y afrodescendientes y la enseñanza de las artes visuales desde un marco antirracista en Puerto Rico y la diáspora. Particularmente el proyecto Tiznando el País, Visualidades y Representaciones, que transcurrirá entre el 2023 y 2025, comprende alianzas estratégicas orientadas en esta dirección. Exhorto a que visiten la exhibición El Arte como Reexistencia, lo afropuertorriqueño, abierta al público en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, curado por la doctora María Elba Torres, y la que de alguna manera provocará que los lectores del libro Erradicando el Prejuicio Racial sientan que están recorriendo en 3 dimensiones algunas páginas del texto. Cabe destacar que la publicación también coincide con el año que conmemoramos los 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, por lo que espero que esta publicación sea considerada como parte de los esfuerzos educativos con los que se pretende deconstruir nociones racistas a través de la educación del arte. Antes de finalizar, debo mencionar, y estoy ya a puntitito de terminar, debo mencionar a familiares que ya no están entre nosotros, que siempre modelaron valores y principios que se quedaron conmigo. Mi abuela materna, Alicia Montañez,
mi abuelo paterno Ramón Lara y mi abuela paterna Inocencia Hernández. También reconozco a mi tía, la doctora María de Lourdes Lara, por ser inspiración de constancia y gallardía en el mundo académico y en la vida misma. Particularmente destaco y dedico esta publicación a mi madre Lilian Fonseca Montañez, quien fue mi ejemplo a seguir como educadora incansable, con 42 años de servicio dedicados a la enseñanza en su alma mater, el Colegio Católico Notre Dame de Caguas. Por último, mi más profundo agradecimiento a ella y a mi padre, Francisco Lara Hernández, por su respaldo en todas mis etapas formativas, aunque en muchas instancias no me entendían, y por las herramientas que me han brindado para vivir con un espíritu combativo. Ambos me han apoyado en todo momento, incluyendo el largo proceso de gestar esta publicación. También le agradezco a mis padres, ya que auspiciaron el vinito que se van a estar degustando cuando termine la actividad, y a Ámbar Suárez Cubille, enlace administrativo de la editorial del ICP, por coordinar con Ernesto Rentas Torres la realización de esta presentación. Esta noche comparto con ustedes mi más preciado esfuerzo académico, esperando que erradicando el prejuicio racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico sea una semilla de cambio que impulse desde la enseñanza del arte con un acercamiento inclusivo la construcción de un país en el que impere el respeto a la diversidad y un trato igualitario. Que lo disfruten. Muchas gracias por el respaldo y buenas noches. Los invito a todos a levantarse para ofrecerle una ovación a nuestra queridísima Lilian. Muchísimas felicidades.